Bien, vamos a continuar con PAE y vamos a arrancar con la valoración, ¿no? Que es la primera etapa. Cuando nosotros hablamos de valoración, es muy importante tener en cuenta qué es la valoración, qué es valorar. Valorar es darle valor, darle sentido, darle un valor a una interpretación de un fenómeno, ¿no? De una situación que está viviendo un individuo. Y esto está enmarcado, como hablábamos en el video anterior, de la capacidad del valorador, del enfermero en este caso, para enmarcarse en un marco teórico para darle un sentido científico a la cuestión y poder valorar qué es importante y qué no, qué problema está teniendo el paciente y demás. Pero vamos a avanzar así, no nos demoramos. Vamos a hallarnos o vamos a tener como marco teórico el proceso de atención de enfermería según Dugas y el capítulo 16 de valoración de enfermería según la bibliografía de Potter. Para seguir dando luz a este concepto, vamos a decir que la valoración es un proceso de recopilación de información sobre un individuo, familia o comunidad, con el fin de identificar problemas, diagnosticar problemas reales o potenciales. Cuando nosotros decimos que valoramos a familias y comunidad, es porque nosotros valoramos individuos que son seres sociales, que somos seres sociales. Pertenecemos a una familia y a una comunidad. Y a veces, o en todos los casos diría yo, el individuo puede enfermar a esta familia, a esta comunidad, o esto puede pasar a la inversa. Por eso es necesario que nosotros tengamos la capacidad de que cuando valoramos a un individuo, tengamos en cuenta su familia y su comunidad, o a la inversa. Nosotros valoramos una comunidad o valoramos una familia y tenemos que aprender a valorar individualmente a cada uno de sus integrantes. En la búsqueda de diagnósticos de problemas que pueden ser reales o potenciales. Como hablábamos en el video anterior, cuando yo digo que un paciente tiene problemas reales, es algo que está pasando en este momento, está pasando ahora. Ejemplo, yo tengo un paciente que viene caminando, viene rengueando, entonces yo puedo decir que ese paciente tiene una alteración en la marcha, tiene un problema real porque lo veo que viene rengueando. Pero cuando yo digo este paciente tiene un problema en la marcha, este paciente se puede caer. Entonces ahí cuando tiene un problema potencial, este paciente tiene riesgo de caerse. Entonces digo, el paciente tiene una alteración en la marcha y además tiene un riesgo de caerse. Para poder obtener estos datos es fundamental la relación que yo voy a tener con el individuo, ¿no? La cercanía, la apertura del individuo, la confianza que puede llegar a tener conmigo, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que esto empieza con el primer contacto con el cliente. Y fíjense en qué paradójico o qué importante lo que digo, cliente. Cuando nosotros hacemos una valoración, nosotros estamos valorando a través de valores, de creencias, de costumbres, nosotros. Y aparte de eso, decimos que valoramos en base a la empatía y desde una mirada holística. Y cuando decimos empatía, decimos que me pongo en el lugar del paciente. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo me pongo en el lugar del paciente, es como que si me estuviera autovalorando. Entonces puedo cometer el error de hacer planificación de enfermería como si fueran para mí. O sea que yo abordaría al paciente o satisfacería esas necesidades a un 100% y dejaría de lado la posibilidad del autocuidado del paciente y evaluar las capacidades que tiene el individuo para poder satisfacer estas necesidades. En esta valoración, en esta recopilación de datos, es re importante la información que me pueda dar el paciente, la familia y otros allegados, los registros médicos y los registros de los profesionales. De lo que me da el paciente, porque
lo que me dice el paciente que siente es súper importante siempre y cuando el paciente se abra. ¿Y por qué es importante la familia y la comunidad? Porque puede que este individuo haya omitido algunos datos. Entonces yo puedo, a través de la cercanía y la confianza con la familia, valorar esos datos que omití o que omitió el individuo, ¿no? Y el registro médico es re importante. ¿Por qué? Porque la salud es una percepción. La salud se gradúa en percepción. Cuando yo valoro, tengo una percepción de la salud y en base a eso yo valoro al individuo. Por eso, mientras más tiempo tengo, mientras más tiempo en la disciplina, mientras más años llevo trabajando en esto, va a ser mejor mi valoración, porque mis conocimientos y mi experiencia tienen otro alcance. Entonces, ustedes imagínense que lo deben haber escuchado un montón de oportunidades, en que ustedes le dicen, señor, ¿cada cuánto usted va al médico? Y le dicen, no, yo voy periódicamente, la verdad que siempre me controlo, me hago un chequeito cada vez que puedo. Así que bueno, bien, yo me voy al registro médico y veo que el paciente hace 5 años que no viene, vino en el 2020. Estamos en el 2025. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Yo voy y le digo, mire señor, pero la última vez que vino fue hace 5 años. Y el paciente dice, sí, yo soy diabético. Y cada 5 años me hago mi chequeo, eh, me hago mi chequeo, me hago mi control. Claro, nuestra percepción es que está mal, porque nos basamos en una teoría, en base a una, disculpe, en base a un fundamento teórico, donde bueno, el chequeo tiene que ser más seguido, pero el individuo no, y no tiene por qué saberlo, porque los profesionales somos nosotros. Y además de esto, si nosotros basamos también nuestra valoración en lo que valoró otro profesional, fíjense en lo interesante de esto, nosotros estamos valorando en base a la perspectiva de otro profesional, en las creencias, en la experiencia, en los estudios de otro profesional. Es por eso que nosotros decimos que el PAE es universal, que nos da un lenguaje, porque esto nos permite ampliar nuestra capacidad de valoradores, porque no solamente valoramos al individuo, a la familia, y al médico que en aquel momento lo vio, sino a un registro en donde quien lo valoró en algún momento identificó algunas cosas que nosotros no podemos identificar. Estos datos se obtienen en base a la observación, la entrevista y el examen físico. Cuando hablamos de entrevista decimos que es una parte fundamental. La capacidad del individuo para establecer una relación, y ya vamos a cortar, para establecer una relación es fundamental, porque esto permite que el individuo se pueda desarrollar, se pueda explayar, nos pueda contar lo que les está pasando. Entonces la capacidad que nosotros tenemos en la cercanía es re importante. Y además de la capacidad de poder guiar esta entrevista y llevarlo hacia los temas que nosotros queremos. Porque, por ejemplo, cuando decimos que la valoración física de enfermería supone un examen físico exhaustivo sistemático del paciente, incluye observación, ocultación, palpación y percusión. Si nosotros decimos que tenemos un paciente que es diabético y le vemos la pierna hinchada, nosotros decimos, bien, me contó toda la historia del paciente, tiene las piernas hinchadas, le digo, bueno, señor, ¿cuánto ha hecho pis usted? ¿Cuántas veces hace pis por día? Ya me voy por la parte renal. O guíe mi entrevista por lo renal. Y si yo digo, bueno, señor, ¿y usted se ha hecho un electro? Bueno, me fui por lo cardíaco. ¿Por qué? Porque yo detecto que, o digo, por mi fundamento teórico, que el individuo puede tener, si es diabético, problemas renales o cardíacos. Y guío mi entrevista efectivamente por el camino que necesito. Bueno, y ahora continuamos la segunda parte de esta clase en el próximo video. Ya continuamos, tienen que ver el otro.